una gran alegría empezar la mesa número 13 de ponencias poéticas escénicas desde el cuerpo. Hay 5 ponentes distribuidos en 4 ponencias, 2 presenciales y 2 tecnoviviales que ya están en contacto ya en conexión con nosotros. Vamos a escuchar primero la ponencia de Lavinia Sabina Sorge Radovani y Julio Andrés Espinel Luna de Colombia, el territorio transparente del cuerpo, la voz escénica desde la epistemología de la complejidad. Paso. Sí. Buenos días. Nosotros somos profesores de la Universidad de Antioquia y nuestro trabajo parte especialmente del grupo de investigación de Artes Escénicas y el Espectáculo, categoría MinCiencias, y el grupo Semillero de Boca, bajo nuestra coordinación, y que hemos estado estudiando durante varios años el territorio de la voz, el espacio de la voz en diferentes aspectos. Como docente en la línea de la voz, que llevo ya 30 años en la universidad, me encuentro la pregunta de cómo instaurar verdaderas dinámicas flexibles de la enseñanza de la técnica vocal y cómo permitir un territorio permeable de la voz con otras ciencias del conocimiento. Es así como desde los primeros años de investigación doctoral me dediqué específicamente al uso de la voz actoral y la línea patológica, es decir, que me dirigí un poco a la línea médica, cómo tratar esas patologías que encontrábamos en el aula de clase y cómo ir a los estudiantes desde el contenido pedagógico a un trabajo que tratara específicamente las dificultades vocales de cada estudiante. Cuando fui avanzando y ver la voz como un problema, lo pongo entre comillas, vi que esa no era una solución real. Era fácil instalar técnicas, rutinas, maneras de curar, sanar o esconder el problema vocal, pero había un mundo que todavía no lográbamos tangenciar y era ese espacio que se encontraba en la relación cuerpo, voz, emoción. Bueno, y ese espacio que denomina Lavinia, que es como un vacío, hace parte de la herencia de las concepciones reduccionistas, mecanicistas de la llamada ciencia clásica y el positivismo lógico. Por ello, en la invitación que hace Cecilia Gazul y por supuesto la nuestra, es ir más allá del aparato fonador que consiste en abrirse hacia las apropiaciones integrales, inter y transdisciplinarias y complejas que convergen en el fenómeno de la emisión de la voz escénica. Desde la perspectiva fonoaudiológica, a lo largo del ciclo vital, nuestra voz cambia. Cuando nacemos, el sistema nervioso humoral tiene un protagonismo importante y tenemos una voz asexuada, aguda, pequeña. En la voz adulta se configura alrededor de los 18 años, conserva esas características ya hasta la edad muy adulta, andropausia, menopausia, y hacia la edad ya final o vejez o tercera edad, cuarta, quinta, como lo quieran llamar, pues va llegando un decaimiento generalmente vocal que sí está producido también por ese paso del tiempo, las enfermedades que se han producido, los cambios físicos que se han producido, la debilidad corporal que se ha producido. El paso de los años, pero, no es el único factor que provoca cambios en la voz. Vila Rovira afirma, cito, los avatares emocionales de la vida, las enfermedades que debilitan el conjunto de nuestro cuerpo, las alteraciones musculoesqueléticas, los esfuerzos vocales continuados y agentes habituales externos como el tabaco y los aires acondicionados ocasionan daños pasajeros o permanentes, y agrega, la felicidad, la buena salud, el optimismo, la educación vocal y la práctica vocal suponen factores que mejoran la calidad de la voz. Debido a esos cambios emergentes, se ha tenido que modificar aquello que se llama la ciencia del desarrollo humano, que se refiere al estudio de los cambios presentes desde la concepción hasta la muerte. Relaciona los factores que inciden en el crecimiento y dimensiones humanas. En palabras de Spinoza, las afecciones sobre el cuerpo y su potencia. Desde el principio hologramático de la epistemología de la complejidad, la voz manifiesta la historia de vida de quien la emite,
Es una parte del cuerpo que se desvanece en el espacio afectando otros cuerpos. Dentro del aula de clase era fácil detectar con ejercicios las dificultades que podían tener los estudiantes. Podíamos enseñarles a adquirir técnicas para fortalecer e instaurar formas aceptables de producción vocal. Pero todo ese cuerpo, ese estudiante, esa persona que estaba ahí conmigo, siempre fue transversalizada por ese territorio, como diría Duati, fuera de su contexto, perdón, maestro, liminal, un lugar donde confluyen en su propio cuerpo dos territorios, el territorio de la representación, la escena, el actor, lo que tiene que ver con el contexto de la representación, y el espacio del sujeto actor, que tiene su propia voz, su propio cuerpo, su propio límite, su propio contexto. Esos dos territorios muchas veces encontré que se enlazaban en una parte de emoción íntima, en esa parte que se irrigaba de manera desfavorable en un territorio que no pertenecía a la representación. Había un fluido interno que a veces era incoherente, inconsistente, indeseable, y se filtraba a ese espacio de la teatralidad. Y es justamente ahí donde la técnica se volvió obsoleta, donde cualquier error, cualquier forma, cualquier intervención desde la logopedia era totalmente ineficaz. Y se cae en esas tierras movedizas del mal uso y abuso vocal. La epistemología de la complejidad permite vislumbrar la divergencia y convergencia de las fronteras borrosas de factores externos e internos, sistemas fisiológicos y anatómicos y sus contradicciones, que integran la emisión saludable de la voz. Desconocerlo es hacer tratamientos simplistas que podrán llevar a que vuelva a aparecer la lesión anatómica que podrá repercutir en otras dimensiones como la emocional. Tiende a sobreexigirse y conlleva una lesión, y volverá a lesionarse si obvia su estado emocional. Entonces, parte de lo que nosotros hemos conversado con Lavinia frente a estas miradas reduccionistas es que cuando hay una lesión se centran únicamente en el aparato fonador, y también generalmente las pedagogías y enseñanzas que hay sobre las técnicas vocales, pero no se tiene en cuenta ni la personalidad ni la historia de vida del estudiante o del actor o de la actriz. Entonces, en efectos de lesiones, pues si una persona es depresiva, pues generalmente su baja autoestima lo lleva a sobreexigirse. Si le tratan su problema en el sistema fonador y no tratan su depresión, pues va a volver a sobreexigirse y por lo tanto va a volver a lesionarse, pero a su vez esa lesión también lo va a deprimir más porque se va a sentir insuficiente. Entonces, lo que habla también Morán de esos bucles, ¿no? Que la causa se vuelve efecto, pero al mismo tiempo el efecto se vuelve la misma causa. Entonces, eso es como esa apertura que nosotros queremos invitar para mirar ese tipo de fenómenos, para que no sean de una manera de causalidad o lineal y multifactorial. Somos un cuerpo que lleva la historia de sus afecciones a lo largo de su vida y que nos configuran en el espacio sobre el cual nos construimos hasta el día de nuestra muerte. Conocer las condiciones que padecimos en el proceso de gestación e infancia permitirá comprender las dolencias de salud y existenciales que nos aquejan y que inevitablemente se manifiestan en nuestra voz. La voz como extensión de nuestro cuerpo da cuenta de las afectaciones experimentadas en nuestra vida transcurrida y presente, es una manifestación holística de nuestra historia. Tener en cuenta el punto de vista del observador es también tener presente el punto de vista del observado en su expansión por el espacio, que imprime en el cuerpo su historia, y ambas historias, la del observador y el observado, son la base de sus concepciones interpretativas acerca de la realidad, que no puede entenderse únicamente como relaciones geométricas. Son interacciones de historias de vida, intersubjetividades que reconfiguran constantemente el conocimiento, dando nuevas afectaciones que se involucran con la voz. Ningún personaje encarnado por el actor puede ocultar lo que manifiesta en la emisión de su voz en el escenario, su historia de vida. La epistemología de la complejidad es la apertura para tenerla en cuenta, pues innegablemente incide en su propia emisión de la voz. A raíz de esto nos quedó claro, muy claro, que debíamos preguntarnos dentro de la formación vocal cómo íbamos a tocar ese territorio, dónde íbamos a permear esos puntos donde aún no habíamos ingresado. Y es así
cómo empezamos un proceso. Para ilustrar lo expuesto, se revisará un caso para demostrar la importancia de dejar atrás las nociones reduccionistas para examinar la emisión de la voz escénica, ya que el reduccionismo o simplificación de su proceso favorecerá el establecer círculos nocivos en tanto que reducen al humano a un sistema afectado o lesionado, y desconocer su complejidad es mantener la reiteración de la lesión hasta que el daño sea irreparable. No se atiende una enfermedad, se asiste a un humano con una enfermedad. Caso: mujer de 46 años, cantante de profesión, enfrenta graves problemas de inseguridad por una inestabilidad vocal generada por intubación endotraqueal a la que fue sometida luego de un accidente automovilístico y que la mantuvo en coma inducido por 6 meses. Posterior a la extubación, realizamos terapia de recuperación de cuerdas de fonación hablada y posteriormente comenzamos entrenamiento en el canto. Esto que les voy a contar ocurre 9 años después del motivo por el que hoy nos encontramos. Cada vez que me enfrentaba al escenario, a pesar de todas las largas horas de práctica y de las perfectas condiciones técnicas que había logrado a lo largo de estos años, como me decía mi maestro, no podía evitar la sensación de que algo malo le ocurría a mi voz. Siempre había un detonante externo, cualquier cosa me desenfocaba, el aire acondicionado, una temperatura inadecuada, un sofoco repentino por los cambios de mi menopausia, cualquier cosa. E incluso el simple hecho de identificar entre el público a alguien que me conociera antes del accidente, todo eso me hacía sentir vulnerable, aunque sabía que estaba preparada. Ella consulta finalmente por pérdidas temporales de voz al final de sus conciertos y logramos detectar que son el resultado de continuas formas de abuso, especialmente en sus presentaciones públicas, en las cuales hacía caso omiso a la técnica y sus adecuaciones de registro postraumáticas para demostrarse y demostrarle al público cómo, ayudada por la adrenalina de la función, lograba bellas proezas que finalmente la dejaban con afonía por 2, 3 o 4 días. Esto es una actitud suicida en relación a la voz, digo, en la cual el autocuidado toma un papel secundario entre sus elevadas expectativas. La inseguridad, factor secundario, que le produjo la reeducación vocal después del accidente, factor primario, la llevó a conductas abusivas, estímulo primario, que ocasionaron en ella disfonías por hipertonía, es decir, tensiones adicionales en el cuerpo, tono agravado fuera de su registro vocal y timbre alterado vocal, causas de sobreestímulo, que implicaron un deterioro en su sistema fonador provocado por el mal uso de la voz. Sobreestimular el sistema por fuera del movimiento orgánico y natural de su propio recurso la hizo tomar decisiones infundadas sobre planos emocionales irreales e innecesarios. Hoy, esta cantante sigue terapia psicológica para tratar el TPT, trastorno postraumático, y su autoestima. No realiza conciertos públicos mientras se recupera de una intervención quirúrgica en la que le retiraron los nódulos en sus pliegues vocales, causados por el abuso y su conducta de inseguridad. Para realmente percibir la propia voz, debe iniciarse con una gestión basada en la epistemología de la complejidad, que al introducir diversos componentes o sistemas son un umbral para vislumbrarla de manera integral, donde su manifestación solicita que lo emocional logre estar en concordancia con los parámetros respiratorios, acústicos y orgánicos, que finalmente produce condiciones de gritar, reír, llorar, jugar con las entonaciones y permitir que el desarrollo del acontecimiento vocal sirva como un medio expresivo que conecta al emisor con el receptor, al actor con el público, al oyente con el locutor, al estudiante con el profesor. La voz es más que un puente entre la emoción, la intención y la historia de vida. Es un aquí y una ahora de quien la produce, un recurso que devela nuestra complejidad en la existencia como un cuerpo ante el otro de manera auténtica. Para terminar, citamos a Félix López de Beja y Carpio. Mal puede tener la voz tranquila quien tiene el corazón temblando. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias también por ajustarse a tiempo. Vamos a dejar las preguntas, si les parece, por todas para el final. Y escuchamos ahora a Cristina Solís Reyes, de México, de la celda al escenario, Casa Calabaza, una reflexión sobre el teatro penitenciario y los estudios culturales. Gracias, Cristina. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, voy a arrancar corriendo por el tiempo, sin preámbulos. Gracias. Casa Calabaza es la primera obra de teatro en México escrita por una persona privada de su libertad y llevada a los escenarios fuera de la prisión. Fue ganadora del Certamen Nacional de Teatro Penitenciario en 2014 y llevada a escena por el colectivo escénico El Arce, bajo la dirección de Isael Almanza y producida por Denise Ansúrez. Con el fin de encontrar, bueno, he de decir que esta ponencia es parte de una investigación mayor donde se hace una aproximación histórica y una aproximación regional a el teatro penitenciario inicialmente y posteriormente a el teatro con y para personas privadas de su libertad. Y ahora iremos viendo por qué esta distinción. Entonces, bueno, con esta finalidad de encontrar un sustento teórico, una base que me permitiera, ¿no?, en la tesis doctoral decir dónde está sustentado mucho de la actividad teatral con y para personas privadas de su libertad, bueno, encuentro una vía a través de los estudios culturales. E iremos hacia ello. Les cuento un poco más sobre Casa Calabaza. Fue escrita, como ya decía, por María Elena Moreno, mejor conocida como Maye o Maye Moreno, quien identifica su experiencia al hacer teatro desde la prisión, y cito, como el desahogo de emociones y la resolución de conflictos mediante la introspección y la empatía al experimentar otras historias de vida y otros sueños. La historia de Maye es particularmente estremecedora porque en Casa Calabaza narra su infancia, su adolescencia, el maltrato físico y emocional que vivió a manos y voz de sus padres hasta llegar al desenlace de la historia, que fue un homicidio en relación de parentesco, motivo por el cual fue sentenciada a 28 años de prisión. Maye permite que espectadores, espectadoras ingresemos a la intimidad de su casa, de su familia, de su vida y, sin lugar a dudas, de su crimen. Vuelvo a hacer una cita en voz de Maye. Sentir, conmover y ser conmovida. Buscar en todas partes lo extraordinario. Pero antes quiero contarlo todo. Liberarme y poder mirar atrás sin miedo, sin dolor, sin culpa. Esta es la tragedia de Casa Calabaza. Comenzamos. Y entonces encontramos que desde hace más de 6 décadas, bueno, he de hacer una nota, yo normalmente pienso 2 décadas atrás y pienso en los 80s. Entonces, bueno, desde hace más de 5 décadas, en México se ha gestado esta forma de denuncia que la misma autoridad ha puesto en manos de personas privadas de su libertad a través de transformar un espacio para hablar, vivir, reconocer y reconocerse en sus historias y las historias de otros, es decir, el teatro en las prisiones mexicanas. Uno de los precursores, y me da mucho gusto poderlo decir acá, del teatro con y para personas privadas de su libertad en México fue Álvaro Mutis, quien estuvo 15 años en una prisión mexicana, una de las principales prisiones mexicanas en la Ciudad de México, Lecumberri. En México tenemos también al que la UNESCO denominó como el padre del teatro penitenciario, en esta lógica o en esta tendencia de los reconocimientos, ¿no? Y que, bueno, es Jorge Correa, que sí, lleva desde más o menos 1980 trabajando en las prisiones mexicanas. Uno de sus reconocimientos es que ha estado en más de los 400 centros penitenciarios trabajando con personas privadas de su libertad a través del teatro. Para Correa, el teatro penitenciario es una ventana hacia afuera desde la prisión y a la vez una visión hacia sí mismo que permite un replanteamiento de vida. Para Ruth Villanueva, una de sus más cercanas colaboradoras, el teatro penitenciario no da respuestas, sino que ayuda a las personas privadas de su libertad a encontrar sus propias respuestas al encontrarse frente a diferentes espejos. Mientras que para la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare, la prevención del delito y la reconciliación social de los internos a través de la empleabilidad y la profesionalización en teatro es su forma de trabajo, ¿no?
En cada una de estas definiciones y aunado al trabajo de investigación que llevo hasta ahora realizando, empiezo a cuestionar, o empecé hace ya algunos meses a cuestionar, cómo una metodología teatral que busca la transformación de lo que también en México reconocemos como PPL, personas privadas de su libertad, se ciñe a la idea de pena desde su nombre. Si bien escuchamos estas definiciones, ¿no?, en donde se habla de un replanteamiento de vida, de una visión hacia afuera desde la prisión, pero seguimos hablando y denominando un teatro penitenciario, que busca entonces transformar a aquellos que han transgredido las leyes y que busca esta transformación a partir de este arraigo de uno de los principales, y yo diría yo más cuestionables objetivos de la institución carcelaria, que es la reinserción social. ¿En función de qué y de quién? Entonces, diríamos o diré que el teatro penitenciario está orientado en lograr, sí, la reinserción social y la transformación de los PPL en función de los parámetros impuestos o dictados por el sistema penitenciario mexicano, que desde 1917 busca que la educación y el trabajo sean los principales o la dupla principal para llevar esta reinserción social, y que hasta aquí diríamos, bueno, está bien, ¿no? Pero vamos viendo, vamos avanzando en lo que significa el sistema penitenciario mexicano, y entonces entenderemos el por qué decir, híjole, ¿no?, teatro penitenciario todavía. Y hago esta distinción entonces con un teatro con y para personas privadas de su libertad, que no teatro penitenciario, ¿no? Existen cada vez más grupos, más colectivos que se desmarcan de esta definición, ¿no?, en los contextos de privación de la libertad, que pugnan estos colectivos por dejar de ver a la prisión como, desde esta visión Foucaultiana, como esta maquinaria poderosa para imponer una nueva forma al individuo pervertido, ¿no?, y que mediante la coacción de una educación total, bueno, entonces será transformado. Y estos colectivos, estos artistas como Artes Sin Fronteras, buscan entonces una resignificación del espacio mismo. Sí, reconocen su trabajo, sí, es un trabajo de teatro con y para personas privadas de su libertad, pero desde el encierro, reconociendo que lo están haciendo en un espacio de violencia hegemónico y estructural. Por su parte, Denise Ansúrez habla o plantea esta posibilidad de romper con la premisa del discurso oficial de la reinserción social a través de la dignificación de los espacios, en este caso los carcelarios, y lograr este borramiento de muros simbólicos como violencia, discriminación, falta de oportunidades, corrupción, entre muchos otros. Y entonces aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues esto a través de un trabajo profundo, sí, con el teatro, pero un trabajo que involucre afectos, que involucre pensares, que involucre sentires, en el cual se deja de lado esta idea de un teatro redentor o esta idea de artistas, actores como mesías, como padres, como salvadores, que ponen en manos de los PPL el teatro para volver a la sociedad transformados. Pero, y entonces hago una nota al pie, en México hasta hace muy poco teníamos una carta de antecedentes no penales. Entonces, cuando buscas trabajo, en algunos trabajos, sobre todo institucionalmente, te piden una carta de antecedentes no penales. Si estuviste en la cárcel, bueno, pues hay ahí un obstáculo grande, ¿no? Entonces, bueno, ya decía yo que busco esta forma, ¿no?, de teorizar o de comprender el teatro penitenciario, tanto como el teatro con y para personas privadas de su libertad, a través de una reflexión a partir de los estudios culturales. Estos ocupados de comprender, analizar el papel de prácticas culturales en esta construcción de contextos de vida humana, ¿no?, a través de las configuraciones de poder, y lo que diría Catherine Walsh, ¿no?, entender este problema estructural de las relaciones del poder colonial imperial a través del estudio de la cultura, desde y con el estudio de la cultura. Entonces, bueno, Walsh refiere que hacia 1960, 1970, estas décadas convulsas, ¿no?, que conocemos en nuestras latitudes como las décadas de los grandes movimientos sociales, surgen estas nuevas prácticas políticas, epistémicas, éticas, que ella denomina de concientización, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer nombres y postulados como Freire, Dussel, Quijano, y que esto se une con el teatro penitenciario a partir de la idea de, que bien lo indica Ruth Villanueva, bueno, el teatro penitenciario tiene como base la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y a su vez va a tener como base parte de los ejercicios escénicos de Augusto Boal y su teatro del oprimido. Entonces, yo lo que empiezo a ver es que la posibilidad de escribir, hablar, actuar, denunciar, demandar
desde un escenario, es la semilla de una cosecha decolonial en los espacios de privación de la libertad. Actualmente es posible hablar de un mayor número de proyectos y Abrosita que buscan dignificar el espacio penitenciario, construyendo pequeños nichos de saberes que abonen a la sororidad y a la consolidación de un sentido de comunidad en instituciones que promueven la desconfianza, la violencia y el individualismo, como lo es la prisión. Voy hacia las reflexiones finales y, bueno, tomo de nuevo postulados de Stuart Hall, que dice o que habla de la intervención como esta voluntad de participación y de transformación en un mundo social, político, epistémico y teórico, con el fin de transformar este pensamiento, este conocimiento y la comprensión. Entonces, a partir de esta idea de intervención, vale la pena leer la acción transformadora del teatro, que lo menciona Augusto Boal y que también lo va a mencionar Murillo Selva Rendón, que dice que pues sí, que existe esta acción transformadora a partir del teatro, no desde lo utópico, sino desde lo tangible. Y entonces, retomando a Hall, yo identifico en lo social que es posible escuchar la voz de quienes han transgredido las normas estipuladas por la sociedad misma, en lo político, al que nos permite generar posibilidades de denuncia desde la institución en la que se presentan, ¿no? o estas personas privadas de su libertad pueden hablar de lo que esta institución está haciendo en contra de sus cuerpos, de sus mentes, de sus emociones y de sus vidas mismas. Y desde lo epistémico, al romper con estas metodologías o estos métodos académicos y profesionalizantes, al escribir y al hacer teatro, porque en el caso de Maye Moreno, pues su formación como dramaturga se da dentro de la prisión a partir de talleres breves que le incitan a la escritura y a la búsqueda y a la conexión y al desahogo de este pasado perturbador. Y entonces me faltan 2 párrafos. Termino diciendo que Adriano Corrales Arias, narrador costarricense, destaca la importancia de, al narrar, vivir la historia, de reconocerse en esa historia, pero además de reconocer la trama sociocultural y sociohistórica de la historia narrada. Esto es revelado en Casa Calabaza, la obra de Maye Moreno, donde Maye y su familia están determinados por una sociedad machista, patriarcal y desigual. El listado anterior es parte de las características principales del sistema penitenciario en México, donde día a día se vive la reproducción de perspectivas clasistas, racistas, sexistas de la sociedad mexicana. Por ello, la urgencia de resignificar territorios y no de transformar individuos, con el fin de que dicho sistema deje de ser, y abro cita, un espacio más de violencia estructural que marca los cuerpos, las mentes y las mentes de hombres y mujeres pobres y racializados. Y entonces vemos, y para cerrar, pensando en Casa Calabaza, ya no puede traer la imagen, pero bueno, vemos esta imagen en el escenario y pueden imaginarlo, ¿no? Donde se observa una pared llena de fotografías, que al prestarle atención, cada fotografía es un ángulo distinto de la mirada de Maye. Entonces son 14 imágenes donde ella es observada y a la inversa nos está observando. Una mirada que representa este par de ojos que sin duda, o para mí, remitía a este acontecimiento en las prisiones. Un ojo encargado de vigilar, controlar y de corregir. En este caso, la institución ya no es la que observa, sino nos observa Maye, ¿no? Observa Maye a esta sociedad o a estos espectadores que ingresan a su casa, a su historia, a su vida, a su intimidad, a su crimen. Y aquí cuestiono para ver qué. El resultado de la reinserción social, un delito ficcionado, las carencias sociales, afectivas y humanas, el sistema penitenciario mexicano, y podríamos continuar el listado de cuestionamientos, pero por ahora lo vamos a dejar acá. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy amable. Vamos a darle entonces la palabra a Fabián Arturo Sosa García de México, 2 de 3 caídas, explorando la escena liminal entre la lucha libre mexicana y el teatro. Muchas gracias, Fabián, te escuchamos. Gracias, buenos días. Muy bien, voy a compartir pantalla, ¿se ve? Todavía no, un segundito, ya ahí vemos. Ahí está. Ok, muy bien. Empiezo para no perder tiempo.
En el Sí. tiempo que estudiaba en la última etapa de mi carrera, tuve la dicha de ser contemplado en el reparto del proyecto teatral Dos de Tres Caídas, realizado por mi compañero Héctor Pasos Echeverría, quien fue becado por el programa de creadores escénicos en 2018 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en la categoría de creador escénico en formación. El proyecto trató de concebir una obra dramática que estableciera una asociación indisoluble entre el espectador de la lucha libre y el teatro, fusionando las dos teatralidades para lograr una convención que haga partícipe al público en la trama en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. La lucha libre mexicana es una pelea sobre un espacio delimitado en forma de cuadrilátero o ring como el box. Es un deporte de contacto en el cual, aunque son válidas las patadas y los golpes con manos y cabeza, lo característico son las llaves y contrallaves que tienen su base en la lucha greco-romana y el judo, a lo cual se ha añadido un conjunto de acciones que aprovechan las cuerdas y los postes del ring para impulsarse a sí mismos a los rivales. En el teatro incorporamos sistemas signos performativos, es decir, teatrales, cuyo significado se encuentra codificado en una red externa de códigos, los cuales pueden ser llamados dramáticos porque están constituidos por el acervo cultural de acciones simbólicas sujetas a representación. A medida que las artes escénicas se transforman y evolucionan en diversas regiones globales, es imperativo también revisar y ampliar los paradigmas teóricos que empleamos para su análisis y comprensión. La esencia teatral de los fenómenos como lucha libre mexicana reside, en parte, en la exhibición manifiesta y la configuración intencionada de signos visuales y sonoros, diseñados estratégicamente para captar y fascinar una espectadora o espectador en particular. Mi humilde propósito es que podamos desdibujar las fronteras de las estéticas teatrales y liminales para abrazar otros convivios, distintas manifestaciones culturales y que lo teatral no sea solo privado del teatro. Y bueno, aquí mi pregunta de investigación de todo este proyecto es ¿qué tipo de relación existió entre el teatro y la lucha libre mexicana durante el montaje de esta obra, Dos de Tres Caídas? En las artes escénicas, el entrenamiento es un sistema de práctica psicológica, física y vocal que sirve para liberar hábitos cotidianos y bloqueos adquiridos, como hemos escuchado en las anteriores ponencias, con el fin de desarrollar nuevas aptitudes y herramientas expresivas para la creación escénica. La lucha libre mexicana como fenómeno cultural y teatral establece una experiencia liminal que desafía las fronteras entre el entrenamiento y la realidad. En este deporte, el ring se convierte en un espacio intermedio, un umbral donde los participantes transitan entre la cotidianidad y el espectáculo. La teatralidad de estos encuentros refleja un estado de suspenso en la que las luchadoras y luchadores y espectadores se sumergen en una realidad alterada que, a pesar de su artificialidad, ofrece una profunda conexión emocional y simbólica. El teatro liminal es un territorio en el que se disuelven las categorías rígidas, permitiendo que el acontecimiento se convierta en una experiencia de transformación y liberación. Las artes escénicas están en constante reinvención, por lo que lo importante también es descifrar las teorías y los enfoques que usamos para la creación escénica. El concepto de teatralidad ha llegado a aplicarse a una amplia gama de fenómenos. Y bueno, la lucha libre mexicana es uno de los deportes de mayor concurrencia, casi tanto como el fútbol, que se trata de un espectáculo que en su naturaleza comprende de secuencias teatrales, la lucha libre, es decir, coreografías predeterminadas para generar un combate de manera atractiva para la espectadora o el espectador. Cada luchadora o luchador tiene un personaje, así como en el teatro, con expresiones faciales, vestuario, uso de máscaras y actitudes. El cuadrilátero se considera un escenario tipo arena, en el que se ubican espectadores de los cuatro lados. Y en esta obra de teatro de Dos de Tres Caídas, que fue arriba de un ring, también lo hicimos de formato arena, y el público estaba de los cuatro lados. Las características anteriores mencionadas ocasionan un empalme entre la lucha libre y el teatro. Se produce una posibilidad de provocar en el espectador imágenes y secuencias mentales para que las identifique como una ficción. Entre otras palabras, para contarles una historia como en el teatro. Así como en las obras teatrales, la lucha libre posee una estructura narrativa codificada, con signos ampliamente reconocidos por la concurrencia que asiste al espectáculo. En la lucha libre, la experiencia liminal se manifiesta a través de la construcción de personajes arquetípicos y la representación de conflictos dramáticos, aunque ficticios, resuenan con una intensidad auténtica. Las luchadoras y luchadores adoptan identidades como rudas, técnicas,
y los enfrentamientos son narrativas cargadas de simbolismo que reflejan tensiones sociales y culturales. Este proceso de adopción de roles y transformación de la identidad durante el combate resaltan el carácter liminal del evento. Durante las luchadoras y luchadores transitan entre el ser y actuar, la realidad y la ficción, un espacio que celebra la ambigüedad y el juego de estos roles de los buenos, los malos, las buenas y las malas. Y bueno, en la cultura de la lucha libre mexicana, la máscara es un signo de identidad. En el elenco, todas y todos utilizamos una máscara. La máscara aporta un aporte esencial en la construcción de personajes, adquiriendo un sentido único, rodeando a las y los luchadores en un entorno de misterio. La presencia del uso de este artificio en este deporte tiene mucha relación con la cultura popular mexicana y su historia prehispánica. Las máscaras eran un reflejo de cosmología, de una conexión del ser humano con lo desconocido y con la naturaleza. Y también representa un símbolo, un rango, etc. En la lucha libre, en nuestro país, existen las luchadoras y luchadores enmascarados. Estas máscaras que están viendo fueron hechas por nosotras, por nosotros, y ahí dejamos plasmado la historia de cada personaje, de cada luchadora, de cada luchador. Para la creación de mi personaje pude definir la función de la máscara dentro de la obra. La máscara es visual, me cubre, me modifica, altera mi cara, genera otra presencia, otra faceta. Es una máscara sonora. La forma de hablar de mi personaje, sus tonos, su ritmo, la dicción, entre otros aspectos, lo marcan y lo definen, por lo que la voz tenía que estar bien entrenada y moldeada a las necesidades de este objeto, la máscara. Asimismo, en el teatro, las máscaras entran en el campo del trabajo físico para las y los actores, y necesitamos una preparación para llevarlos a cabo a escena. Es un proceso donde todo retoca, modifica a favor de establecer líneas de trabajo. Durante esta etapa de creación de mi personaje, el objeto de la máscara tomó la delantera, lo que fue necesario trabajar en 3 direcciones, que sería conocerme a mí mismo como actuante, como ejecutante escénico, como persona y como luchador, encontrar mi cuerpo para transformarlo en escena y encontrar la voz del personaje. Uno de los aspectos que pude desarrollar durante esta etapa fue la realización de una partitura de acciones físicas para lograr una coherencia orgánica de mis movimientos con la dramaturgia. Al igual que el teatro, en la lucha libre hay un trazo de acciones físicas, llaves y contrallaves establecidas previas al inicio del espectáculo. No se trata de que este deporte sea una mentira y que los movimientos sean golpes falsos, sino que es un repertorio de acciones físicas para lograr una mayor organicidad en el cuadrilátero. O sea, los golpes, aunque estaban montados en una coreografía, sí eran a de veras, sí permeaban en nuestros cuerpos. Gracias al entrenamiento actoral y de la lucha libre mexicana, pude establecer una minuciosa elaboración de acciones físicas que más tarde daría como resultado a una partitura de movimientos que lograran una concentración, atención, presencia y energía a lo largo de la obra, demostrando que el personaje siempre estaba entrenando, siempre estaba en acción, siempre estaba en estado de alerta, al igual que en el teatro. Y bueno, la conciencia, quiero hablar acerca de la conciencia del trabajo corporal, es para poder dar un buen espectáculo, no solamente una buena obra. Y aquí el público es un factor importante. La transrealización que pude explorar de este deporte a través de la puesta en escena fue en dinámicas liminales. La expectación como acción o una función donde el público compenetra construyendo una poiesis con sus emociones, armando un singular repertorio de posibilidades de acciones. El público participaba, aplausos, abucheos, así como en el fútbol, el movimiento de sus cuerpos, su risa, etc. Hablando de una cartografía de liminalidades. Ya no existen límites precisos a los territorios de este tipo de espectáculos o acontecimientos. El público participa, se involucra, se vuelve un ejecutante más. Finalmente, la lucha libre mexicana, al igual que otros fenómenos teatrales liminales, ofrece una oportunidad para la exploración y la reinterpretación de las normas sociales. La naturaleza del combate y la narrativa en el ring permiten una reflexión sobre temas de poder, identidad, resistencia, utilizando el espacio liminal como un escenario para cuestionar y redefinir las convenciones establecidas.
Al situarse en este umbral entre la realidad y la ficción, la lucha libre no solo entretiene, sino que también ofrece una plataforma para el cuestionamiento cultural y la renegociación de significados en México. Ya para finalizar, doy gracias por la oportunidad de formar parte de este proyecto 2 de 3 caídas. Pude entender las similitudes que hay entre las artes escénicas y la lucha libre, lo convivial y lo disciplinario que tienen. Ser actor de esta obra me dio grandes experiencias y pude aplicar diversas herramientas que aprendí en la licenciatura. Me gustaría, ya para terminar, agradecer a cada persona que formó parte de este proyecto inconscientemente y que fueron mis maestras y maestros de montaje. Itzel Riquet, Alex Benavides, Miguel Ángel Canto, Angie Canto, Eduard Chan, Nicolás Macín, Edgar Canto, Héctor Pasos, Manuel Rubén Cantillo Gamboa, Gamboa Arango y Paco Marín, que paz descanse. Acercarme en el ambiente de la lucha libre mexicana en la ciudad de Mérida me dejó grandes aprendizajes y logré conocer a las personas que comparten la misma vibra y energía que yo, además de que pude compartir e intercambiar conocimientos. Y bueno, el entrenamiento actoral que recibí en la licenciatura me sirvió para desarrollar muchas herramientas, alimentó mi espíritu y pude entender que una actriz o un actor se prepara para lo que venga. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Gracias, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces la cuarta y última ponencia de esta mesa, que es de Canek Denis, de República Dominicana, personajes de la parateatralidad folclórica dominicana, corporalidades en la cultura vernácula dominicana, caso Roba la Gallina y el baile del muñeco. Te escuchamos, Canek. Gracias. Buenos días, muchas gracias, maestro. Voy a compartir pantalla en un segundito. Muchísimas gracias. Voy a comenzar con los personajes de la parateatralidad folclórica dominicana. Perdón, ¿no se está viendo todavía? ¿No se ve Bien, todavía? ahí está marchando el compartir pantalla. Gracias, gracias. Continúa, Canek, gracias. Perfecto. Las corporalidades en la cultura vernácula dominicana, en el caso Roba la Gallina y el baile del muñeco. En la República Dominicana cuenta con una gran cantidad de expresiones artísticas, culturales, populares y folclóricas que ameritan ser analizadas y observadas como acontecimientos parateatrales. En su carnaval, variados personajes muestran características teatrales relevantes para la investigación no solo artística, sino también histórica, sociológica, antropológica o documental, y a él acudiremos, que es al carnaval. Como veremos en los casos del roba la gallina y del baile del muñeco, las interacciones vinculadas corporales y objetuales resultan particularmente interesantes, debido especialmente a las dualidades contenidas en ambas expresiones. Estas traspasan y transgreden convenciones corporales, sociales, estéticas, que desde un aparente inconsciente colectivo, disfrazado de inocencia carnavalesca y festiva, dialogan con sus otredades y sus circunstancias territoriales, expresivas y normativas. Eso sí, antes de proseguir, hemos de establecer 2 puntos específicos. Primero, ¿qué entendemos por parateatro o parateatralidad? La entendemos desde la antropología del teatro, que lo establece como un teatro participativo, con manifestaciones espectaculares y que en sentido amplio es una acción dramática que puede recurrir a las técnicas tradicionales, pero que se sitúa al margen de la institución. Esto lo establece Patrice Pavis. Y segundo, que vemos al folclore como el conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. En resumen, podemos decir, en palabras mucho más sencillas, que observaremos expresiones populares del carnaval dominicano que presentan características teatrales. Y, ojo, todo ello lo plantearemos desde la experiencia personal como artista investigador, con algunas muestras documentales y desde el empirismo investigativo teatral que nos llevará a distintas observaciones y conjeturas y conclusiones al respecto. Seguimos. Rotos los convencionalismos, se lanza el pueblo a la calle y la sociedad civil se apodera de la ciudad. Por su parte, las fuerzas del orden organizan el supuesto desorden y los poderosos de turno ceden ante la música y la cara. Desinhibición total. Todo es permitido, nada es censurado. La normativa, que todo se vale. Es fiesta y es que estamos en carnaval. El escenario es la calle, el transeúnte es el público y la interacción espontánea es la dramaturgia efímera que quedará en la memoria oral del intérprete y del espectador.
meses de preparación para muchos, días de improvisación para otros, pero expresarse y disfrutar libremente es el objetivo de todos. Pero ¿qué es lo que el baile del muñeco? En resumen, esta es una expresión popular que consiste simplemente en una especie de baile coreografiado que ejecuta un intérprete manipulador con un muñeco títere adherido a su cuerpo. El baile del muñeco tiene dos variaciones específicas. Un humano cargando a otro, como lo vemos ahí en la fotografía, que es la versión más tradicional y antigua que hemos podido identificar. Y la realizan principalmente hombres cargando a una mujer o a otro hombre. La segunda variación es un animal cargando a un humano, que lo podemos ver en esta fotografía, que es una segunda forma en la que normalmente hemos podido identificar que es una mujer sobre un animal. Y le hemos podido constatar que lo realizan tanto hombres como mujeres, pero principalmente mujeres. En ambas variaciones, el muñeco títere está artesanalmente confeccionado por los propios intérpretes manipuladores. Y esto también se transfigura con el uso de vestuario, accesorios, sombrero, peluca, maquillaje, para confundirse con el títere muñeco, como lo vemos acá, que se confunde completamente el títere, el muñeco, y no sabemos quién maneja a quién o quién manipula a quién. Aunque es penoso adelantarnos o anticiparnos, es necesario decir que ya no hemos vuelto a encontrar estas representaciones acompañadas de música y cantos, como indican algunos documentos y registros de folcloristas y antropólogos. En la actualidad solo vemos el baile del muñeco en la segunda versión, que es esta que estamos viendo, que es una versión donde un ser humano está como montando, como un jinete, a un animal que puede ser fantástico o puede ser una jirafa, un caballo, etc. Pero esperamos poder volver a encontrar en alguna barriada alguien que mantenga esta tradición y que esté interesado en revivir este baile que tanto ilusiona, impresiona e entretenía a los adultos y niños con su gracia y con su jocosidad. Vayamos al segundo caso, el roba la gallina. El roba la gallina es otro personaje del carnaval dominicano que es muy popular y tradicional, y existe en casi todas las provincias del país. En resumen, como lo vemos en la imagen, es un hombre vestido de mujer con unos senos y unas nalgas exageradísimas. Sobre sus orígenes se ha escrito y planteado varias hipótesis, que viene de Cuba, que viene de Haití, que algunos dicen que de Puerto Rico. Hay otros con los cuales no estoy de acuerdo, que dicen que es una expresión vernácula de la herencia africana vinculada a la fertilidad y la fecundidad, lo cual no me parece para nada acertado, pero es una hipótesis. La hipótesis más repetida, que es la que solemos usar, es que es un personaje de la ciudad de La Vega que durante la ocupación haitiana del siglo de 1822 a 1844 fue apresado porque estaba robando unas gallinas. Le llenaron la piel de brea o de miel, le pusieron las plumas de la gallina que se robó y lo lanzaron a la calle como una forma de vergüenza, y en la calle le cayeron a palos todos los vecinos diciéndole: roba la gallina, palo con ella, roba la gallina, palo con ella. Pero ¿cuándo pasó este personaje a ser un personaje del carnaval? ¿En qué momento? ¿Por qué se le puso senos y nalgas protuberantes? ¿Quién sabe? Lo que sí es evidente y sin dudas es que es una mezcla de la creatividad popular y del sincretismo popular dominicano que tanto nos caracteriza. Como es de costumbre, para analizar las características del roba la gallina, los personajes del carnaval dominicano cada año varían y rediseñan y confeccionan nuevamente su traje, pero la base es la misma. Una falda larga, una blusa sin un vestido largo, siempre muy colorido, una gran cantidad de tela, unas mangas superpuestas con hombros bien protuberantes, una sombrilla adornada con cintas de colores, peluca o pañoleta, y a veces un sombrero grande. Puede llevar lente de sol, pero nunca le faltan los collares de perlas falsas y también de colores. Un detalle interesante que veremos más adelante en una fotografía es que los trajes más tradicionales siempre llevan un macuto. Nosotros llamamos macuto, que es un tipo de bolso realizado en un material que se llama guano, que es un material muy naif y artesanal. El calzado también suele combinarse con el vestido y con la falda. Tradicionalmente utilizaba un maquillaje muy sencillo: pintalabios rojos, mejilla con rubor y los ojos un poco resaltados y nada más. Sin embargo, en las últimas décadas hemos podido identificar y ver que han agrandado las cejas, labios protuberantes, pómulos y ojos resaltados con colores fuertes y acompañados de un uso de brillo, llegando incluso a parecer transvestis e incluso rayar en una línea muy delgada con el drag queen, pero sin llegar a eso. Y eso se debe sobre todo a que participan en carnavales y en concursos. La competencia y la profesionalización conllevan a este tipo de perfeccionamiento y de sofisticación del personaje.
Todo esto puede tener ligeras variaciones, siempre en dependencia del intérprete, la ocasión y el lugar y la economía. Podemos señalar que hay dos variaciones o maneras visibles que hemos podido ver de la confección de los trajes, y consiste simplemente en la cantidad y calidad de los materiales, porque unos son más vistosos y otros no tanto. Y es que el rico y el pobre también se juntan en el carnaval. Cuerpo rico, cuerpo pobre. De igual manera, también podemos observar que en el acompañamiento de una banda de músicas durante el pasacalle, porque el Roba la Gallina es un personaje único, sin embargo, se ha conformado en una pequeñita comparsa que lleva músicos detrás. Su interacción con el público. Vayamos rápidamente a ello. En los dos casos, tanto el Roba la Gallina como el del baile del muñeco, es similar la interacción con el público, es directa e improvisada y acompañada de estribillos y cantos pegajosos. El ritmo varían con tambores, pueden utilizar la tambora tradicional dominicana y también a veces una güira o redoblantes, nuevamente en dependencia de la posibilidad económica de quien lo interpreta. Tanto uno como el otro iban originalmente de un lugar y de un negocio a otro pidiendo dinero. El Roba la Gallina se mantiene todavía realizando esto, pero de una manera más simbólica, porque se dedica más a el desfile en los carnavales. Nuevamente vemos la diferencia económica entre estos dos cuerpos. Para el baile del muñeco no hemos podido identificar los cantos en nuestra investigación. Los recuerdo de la niñez, pero no hemos podido grabar ni registrar ese tipo de cantos debido a la desaparición. Sin embargo, el Roba la Gallina se mantiene y es algo sumamente tradicional que todo el mundo conoce en la República Dominicana. Y es el siguiente: roba la gallina, palo con ella, roba la gallina, palo con ella, ti, manatí, ton, molondrón, el mejor colmado, el de aquí, el mejor colmado, el de aquí. Y ese se continúa y se continúa todo el tiempo representándose en la calle e improvisa sobre ese propio estribillo. Ambos personajes cuentan siempre con el entusiasmo y la compañía de los infantes, que nunca faltan detrás, que van detrás del Roba la Gallina, pidiéndole dulce, jalándole la falda, queriendo interactuar con ellos. Sin embargo, últimamente se puede observar, sobre todo en el Roba la Gallina, una hipersexualización en cuanto a las interacciones con el público, afectando su baile, antes que era sumamente elegante y ahora más erótico y provocativo, llegando a ser en ocasiones lascivo. Existe incluso un caso en una ciudad que se llama San Cristóbal, que en lugar de llamarse Roba la Gallina, se llama Soba la Gallina, debido a que la hipersexualización del personaje. Aún así, la mayoría de los intérpretes conservan la magia y bufonería de su presencia jocosa y disruptiva en un ambiente de libertad. Corporalidad, cuerpo y personaje. En palabras de Fernando Duque Mesa, el carnaval se halla oscilando en un delicado equilibrio entre los márgenes de la vida y el mismo arte, por lo que es una manifestación parateatral que tiene como escenario el mundo ilimitado de la calle, la plaza pública con sus mundos e imaginarios desbocados y desbordados, como un homo ludens es el principal actor creador, pero de otro orden. Los intérpretes, también el público, se ven involucrados inevitablemente en una representación callejera sujeta a la constante improvisación. Sus cuerpos requieren estar en un estado constante de desinhibición para responder a los impulsos que provoca cada contexto con su espacio y tiempo, pues no hay ensayos. La parateatralidad presente en estos casos de estudio, más que de la conciencia racional y formalizada, se nutre de la experiencia acumulada empíricamente. Es la búsqueda inconsciente de liberar el cuerpo y sus estímulos, siendo estos de carácter itinerante y de presencia en espacios no convencionales. La figura animada, la máscara y el traje dependen del cuerpo del intérprete para su animación. Sin este cuerpo prestado a su disposición de expresar, encarnar y dar ánima, todo lo anterior carece de sentido. Yendo de lo sagrado a lo profano, la transfiguración corpórea de estas dos entidades ha ido presentándose como personajes hoy ya asentados en el imaginario colectivo, que desde la infancia y la madurez han sido capaces de cautivarnos con su magia y con su presencia. Replantean su estado natural para hiperbolizar su estado y someten a un procedimiento protético, como lo vemos aquí, que se pone este Roba la Gallina, todo un ajuar de prótesis sumamente interesante, en el cual se pone los senos con cosas artificiales, hace uso de materiales artificiales para modificar y transformar y redimensionar sus cuerpos. Pero ¿con qué objetivo realiza este intérprete? Sencillo: divertir y divertirse siendo otro, ver y gozar la vida. Como observamos aquí, pasa de ponerse prótesis a este majestuoso traje con su maquillaje y a pasear por las calles. El intérprete vive el personaje, pero a diferencia de otras expresiones populares,
Este no conlleva un trance, ni un proceso catártico durante el proceso de transformación, ni de interpretación del mismo, no. Estos intérpretes e intérpretes manipuladores mantienen un estado de conciencia plena. Sin embargo, con seriedad y dedicación, entrega, incluso profesionalidad, cada uno de ellos se lo goza. El convivio acontece. Y como en el teatro gozoso, se lo tripea y se lo bufea. Podemos observar en este brevísimo video la interacción del personaje. Fíjense los movimientos, la música sumamente acelerada, cómo utiliza su prótesis de nalga y su prótesis de senos para representar esas hipersexualidades. Se acabó el carnaval, ¿sí? Se acabó el carnaval. Máscaras quitadas, trajes ya secos del sudor, lentejuelas al suelo, cascabeles aplastados, espejitos rotos, la música se apaga, resaca y silencio, el pueblo se recoge, vuelve la normalidad. El carnaval se acabó, comenzó el teatro. ¿Qué toca ahora? Prepararse para el próximo año, tanto para la memoria y su registro como para el ejercicio creativo e investigativo del presente de dichos acontecimientos, ambos efímeros pero de importancia convivial. Es necesario seguir registrando, investigando, analizando estas y otras expresiones. Sabemos que queda aún asuntos y aspectos por tratar, pues la parateatralidad como acontecimiento multidisciplinario y convivial es ilimitada y seguirá nutriendo y contaminando al teatro formal e institucional. Podemos aseverar que estas manifestaciones son un medio eficaz, capaz de llevar a la colectividad humana a trascender su realidad inmediata, creando símbolos integradores del espacio y del tiempo biológicos. El ser humano, así como el intérprete, actor, creador, por medio de estas, encuentra solución a la problemática de que se haya sometido y prisionero de su cuerpo. Las fuerzas de la naturaleza, así como las fuerzas sociales y culturales, le imposibilitan trascender su propia corporalidad en el espacio-tiempo para ser libre. Algunos dicen que el carnaval es la madre de todas las artes. ¿Y el teatro qué es entonces? Lo que sí podemos asegurar es que el carnaval, así como el teatro, es definitivamente libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Canek. Yo te digo Canek, no sé si es Canek, ¿cómo es? Canek. Canek, buenísimo. Bueno, han sido 4 ponencias realmente muy ricas. Tienen en común esto de las poéticas escénicas desde el cuerpo, pero también hay otro elemento que las atraviesa, que es la pregunta por la liminalidad, ¿no? La liminalidad en el campo de la voz, la liminalidad entre lo que serían las lógicas del encierro, ¿no? y las prácticas teatrales, la liminalidad con esta forma tan interesante de México, la lucha libre, ¿no? Y la liminalidad con el carnaval, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere comentar algo, decir algo. No sé si tenemos unos minutitos todavía, no mucho, pero estamos bien, estamos bien. Si no, sí, cómo no, dale, dale. Ahí acercan el micrófono. A mí me gustaría preguntarle a la maestra mexicana sobre Casa Calabazas. El ejercicio es muy importante porque hace una alusión a la privación de la libertad como ser parecer, ¿no? Me parezco que estoy en este estado. Y cuando estoy en este estado es porque tengo que generar emociones. Entonces, cuando habla del teatro penitenciario, esa búsqueda que hacen ahí tan importante conlleva a unos factores. El reo sale transformado o sale deformado a través de la esencia teatral. Híjole. Pues
diría, o sea, no apelo a esta idea de la transformación como tal, porque es justamente el pensar, ¿no? Que son personas privadas de su libertad. Muchas de ellas están privadas de su libertad por un mal proceso judicial, ¿no? En México tenemos lo que se llama como esta prisión preventiva que puede supuestamente durar solo 2 años y que llega a durar hasta 10. Entonces, cuando pensamos en esta transformación a través del teatro, es como si pusiéramos esta herramienta para moldear esta masa que se nos deformó por X o Y razón. Cuando realmente, si pensamos en personas en una situación de confinamiento o en una situación de encierro, lo cambia todo. Es decir, están ahí, están en una situación de encierro por N cantidad de factores, sea que han transgredido la ley o que no. Entonces, más allá del teatro como este factor de transformación, por eso hablo y apelo a la resignificación de los territorios, o sea, cómo la situación de confinamiento, la situación de encierro va a generar que tú salgas, si es que sales, ¿no? De una manera distinta o no. ¿No? Entonces ahí viene lo que Álvaro Mutis decía cuando estuvo en Lecumberri. Bueno, el teatro para él era robarle horas a la cárcel. ¿Sí? O sea, esta posibilidad de estar en otro espacio, en otro territorio, tal vez mental, nada más, pero ya no en este territorio de confinamiento. Entonces, más allá de esta transformación como el teatro que va a moldear, creo que tiene que ver con cómo estamos leyendo el espacio, el territorio y la situación ¿no? De privación de la libertad. No sé A mí me gustaría comentar algo. En el año 1978, llegué yo una agrupación que dirigía aquí en Manizales, Teatro Popular La Lechuza. La llevamos a la Casa Blanca de acá, la cárcel de la Blanca de Manizales, a presentar un trabajo que habíamos montado que se llamaba La muerte de un novelista. Y nosotros llevábamos trajes muy elegantes, ¿sí? Y cosas muy elegantes. Y salimos en calzoncillos de allá. Todo nos lo robaron, todo nos lo pidieron, toda esa cuestión. Entonces, mire cómo juega la emoción. Jugaron con la emoción en el momento de la representación. Cuando terminó la representación de nuestra obra, pues obviamente acapararon todos nuestros enseres. Entonces, cuando yo le hago la pregunta si sale transformado el personaje, el reo. Quisiera decir Dale, algo. cómo no, adelante, adelante. Gracias. Quisiera decir algo, maestra, referente a lo de teatro dentro de un reclusorio. Lo que dice el maestro Canek, que el teatro es libertad. Yo creo que es una forma de darles libertad a las personas que están presas de su libertad. Hacer algo que les pueda brindar como ese escape a lo que se vive diariamente en una prisión. Me parece genial. Gracias. Los 5 que expusieron fueron unos temas muy interesantes. Lo de la lucha libre, de verdad que siempre lo he visto como actuado desde el inicio, y lo de las máscaras geniales. Muchas gracias, maestros de Antioquia, por hablarnos de la voz, cómo a veces nos esforzamos por dar lo mejor y terminamos frustrándonos. Muchas gracias a todos. Buenísimo. Y acá hay otra intervención. A mí me gustaría, mientras llega el micrófono, decir que me gustó muchísimo el trabajo de Lavinia y de Julio, porque está habiendo toda una movida, ¿no? En torno a una epistemología de la voz, ¿no? Me estaba escribiendo mientras estaban dando la conferencia Rubén Maidana, que es un gran profesor argentino de la Universidad Nacional del Centro, que se especializa en este tema de la voz, y ellos organizan los congresos internacionales sobre el tema de la voz. Creo que es un campo cada vez en mayor desarrollo, ¿no? Y es muy interesante el replanteo epistemológico que están haciendo, ¿no? Desde una epistemología
de la complejidad. Bárbaro, realmente. Perdón. No, sin problema. Son dos preguntas, una para Cris y una para esta bonita pareja. La primera, Cris, ¿sientes que a veces se romantiza la idea del teatro como este espacio de libertad para las personas en situación de reclusión? Porque ese es mi sentir ahorita con lo que escucho. Es decir, por supuesto, yo creo en el arte y para mí sí es un ente transformador, pero el nivel de dignidad que se le roba a las personas que están privadas de su libertad, creo que ni siquiera lo estamos imaginando, menos en México. Y siento que en general cuando llevamos algún tipo de puesta en escena, taller, lo que sea, de repente es como de, ah, ya, llegaron. 5 minutos de, como si estuvieran afuera. Cosas que en el fondo a mí me parecen horrendas de decir, ¿no? Porque no nos situamos de verdad en las experiencias de vida de las personas, sobre todo, o sea, pienso mucho en mujeres que están reclusas porque ayudaron al novio, pareja, marido a hacer algún crimen y el güey está libre, bueno, el tipo está libre y la chava adentro por este sistema de justicia tan asqueroso que hay en México. Entonces, esa es mi pregunta y ¿la hago de una vez para ellos o me sigo o respuesta primero? Sí, okay. Creo que tiene que ver con en función de de quién esté la actividad teatral. Es decir, puede estar en función de la institución carcelaria y esto entonces se apela a que va a influir en el proceso de reinserción social, en este discurso institucional en el que la educación, el trabajo, el deporte y la salud más los derechos humanos son los medios para lograr la reinserción social en México y desde 1917 lo son el trabajo y la educación. El trabajo ¿cómo? O sea, hubo personas privadas de su libertad a finales del 19, inicios del 20 que construían carreteras, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí nos lo decían ayer en la iglesia, ¿no? Que la mano reclusa o la mano de obra reclusa fue la parte de la que construyó la iglesia de Manizales, ya me lo dirán si sí o no, pero al menos es la información que dan en el tour, ¿no? En Jalapa construyeron el estadio jalapeño en Veracruz, ¿no? Entonces, ¿en función de quién? Si está en función de la institución, pues va a responder a este discurso institucional pegado completamente a la reinserción social. En función de los PPL, ¿no? De las personas privadas de su libertad, bueno, tendrá esta posibilidad en la que ellos van a decir, bueno, pues nos podemos burlar de los custodios. Hablaba con un ex PPL en el Cerezo de San Miguel de Allende, que además San Miguel de Allende es una ciudad, un pueblo en el estado de Guanajuato, gentrificado, lleno de americanos, en donde el reclusorio es reconocido como la cárcel de la que nadie quiere salir. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Y entonces uno de estos ex PPL me decía, pues sí, somos como 32 en el grupo de teatro porque al final de cada función nos dan tacos. Entonces tenemos la posibilidad de tener una taquiza, de tener más tiempo fuera de la celda y de burlarnos del custodio que le decimos el Shrek o de la custodia del que la apodamos de tal o cual forma y entonces los hacemos personajes y desde ahí nos estamos riendo de ellos y denunciando y diciendo, o sea, les estás dando la posibilidad de hablar. O en función del grupo escénico, que muchas veces, o el grupo, el colectivo, pues van con esta idea, ¿no? Romántica de vengo a rescatarles, a transformarles, y tengo por acá una cita de Jorge Correa que justo lo dice así, ¿no? O sea, yo soy pedagogo. ¿Dónde está? Hay uno, no lo tengo. Bueno, sí dice algo como que es pedagogo, que es teatrero, pero es humano y ante todo va a sacarlos de las garras del infierno, ¿no? Y desde ahí los va a recoger y va a hacer toda esta transformación. Pero al final algo que a mí me ha quedado muy grabado en voz de Domingo Adame, que hacía una pregunta más o menos similar y me decía, bueno, al final el reflector es el reflector. ¿Y gana o no gana? O sea, les gana a los grupos escénicos el hacerse ver cómo estamos haciendo este trabajo con estas personas que sufren o no les gana. Y ahí está la diferencia. Entonces creo que, y espero responder, la pregunta tiene que ver con en función de quién se está poniendo la actividad teatral en las prisiones, ¿no? Y a partir de eso va a estar todo distinto o no. Bueno, y la segunda y cerramos, así porque estamos ya sobre el tiempo del receso, igual podemos. No, pero dale. No.
Dale, dale. Bárbaro, 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 bárbaro. Perfecto, perfecto. Es un poco en relación a la voz. Digamos, hay como un discurso y una práctica de la voz que tiene como esa idea de encontrar la propia voz, ¿no es cierto? Que un poco tiene como ese carácter de individuación, individualidad y con eso. Y como un poco con eso y a través de eso, digamos, se caracterizan las voces y se preestablecen de ciertas maneras, ciertos cuerpos con ciertas voces. Por ejemplo, no sé, el caso de una mujer negra cantando ópera crea una disonancia inmediatamente. Ese tipo de cosas donde las voces ya están como preestablecidas a ciertas corporalidades. ¿De qué manera, eh, digamos, desde la complejidad podría... Ahí lo cambié. Ahí está. Ahí viene. Así se oye en la transmisión. Gracias. Aló, como la pregunta es, digamos, en esa dirección y desde como una epistemología de la complejidad, ¿cómo podría entenderse la voz desde otro lugar? ¿Hay otro lugar de la voz ahí? ¿Hay otra como manera de entender la propia voz o la vocalidad? O, sí, un poco en esa dirección. Bueno, es una pregunta pues bastante interesante y es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando y examinando con Lavinia, ¿sí? Precisamente parte de lo que hemos revisado, precisamente también en los asuntos pedagógicos y los artistas no quedamos exentos de las miradas reduccionistas y fragmentarias, ¿sí? Y pues eso también nos metió en unos líos, o sea, que estamos todavía en un dualismo de cuerpo y voz que no se ha logrado resolver, ¿sí? Y curiosamente con lo que tú preguntas, pues Lavinia, que es más experta en ese tema desde las artes escénicas, pues lo mismo más desde la psicología, más desde la filosofía y ese punto de vista epistemológico y desde eso convergemos, eh, precisamente esa manera fragmentada no lleva a ser auténtico, ¿sí? Precisamente pues lo que me compartía a mí Lavinia de los postulados de Linklater, ¿cómo es que se nombra ella? Sí, cómo salir de esa voz imaginario que ni siquiera es shakespeariano, de que hoy vengo a visitarte y que no sé qué, ¿sí? No, es la voz natural, ¿sí? Puesta en escena, obviamente con ciertos tipos de matices que le den vida al personaje. Entonces, con lo que decía aquí la compañera de México, es algo que es muy interesante también eso, el arte no es para escaparnos, ni del actor, ni la actriz, ni el espectador, ¿sí? Eso ya es un asunto de entretenimiento donde precisamente también la voz postiza, pues también habla de la historia de vida y los intereses de la persona, pero con lo que tú planteas en un ejercicio que nosotros tenemos precisamente en el semillero de Boca hay una asignatura, ¿sí? Con Lavinia surgió estudios vocales de Boca desde la parte fonoaudiológica y en la Universidad de Antioquia, pues ya llevamos como 2 años con Evoca desde la parte psíquica y postulados de arteterapia, los mismos estudiantes dicen eso que tú planteas, o sea, esto me permite encontrarme en mi voz como un sentido existencial, ¿sí? O sea, y ese es el lío, digámoslo, con los trabajos del cuerpo, ¿no? Bueno, el cuerpo deja de ser ser y pasa a ser objeto, o sea, ¿cómo entramos también en esos dilemas y miradas éticas, ¿no? Porque la voz, en esa complejidad y esa manera existencial, pues la voz es una manifestación del ser, ¿sí? La voz es el ser, así se sea mudo, ¿sí? Entonces la voz no es solamente la palabra, como lo que habla Heidegger, ¿no? Siempre hablamos incluso cuando callamos, hablamos incluso en los sueños, ¿sí? Y ahí la pregunta viene en eso que es muy interesante, ¿no? Que no es el hablar, sino qué decimos. Y ahí es donde viene esa pregunta por la autenticidad. Y cómo el arte, digamos, lo escénico nos lleva a ese teatrón, ¿sí? A ese teatrón, discúlpeme, la etimología griega, para contemplar la humanidad, ¿sí? Entonces, obviamente, de eso que tú hablas, y eso lo miramos mucho con Lavinia, a veces las técnicas también hacen perder al actor y a la actriz y se vuelve un encubrimiento. Entonces, ya la máscara no tiene ese revestimiento que habla Peter Brook de una máscara que en escena nos revela. Entonces se vuelve el mismo teatro, o yo le diría, dejaría de ser, bueno, sería teatro, pero no arte, se vuelve parte de un discurso ideológico, que lo que hace es acabar
que el espectador, tanto como el actor, desde una mirada de la alteridad, logren construir esa voz, que es dinámica. ¿Sí? Nosotros tenemos algo muy arraigado y eso es desde esas miradas del positivismo lógico y desde nuestra tradición occidental, que el ser es estático. Y eso nos friega muchísimo, o sea, y así, sí, lo digamos de manera intelectual y una conciencia intelectual no vivenciamos, no soportamos un ser difuso e incierto. Y eso precisamente nos lo muestra la voz. Muy interesante esa pregunta precisamente de eso y pues aquí Lavinia nos va a complementar un poco más al respecto. Tratando de contar un poco anécdota frente al asunto, cuando recibimos a los estudiantes, son estudiantes muy jóvenes, generalmente mis estudiantes pueden estar 15, 16 años cuando ingresan a la universidad, como puedo también tener estudiantes de 40, 45 años, pues hay una gama muy fuerte, pero sobre todo hay una vida que sí se entrelaza entre ellos. Una de estas historias que recuerdo hace varios años tiene que ver con un hombre, tenía 20 y tantos años, tenía una voz supremamente afeminada y no se arraigaba a una condición o a un gusto sexual, sino que finalmente nos dimos cuenta que toda su infancia la vivió con mujeres. Es decir, él tuvo una manera de desarrollar su voz a través de la escucha de la voz femenina y desde ahí su tono no pertenecía a un tono real de la voz masculina o del cuerpo Eso era algo que a él le creaba muchísimo conflicto, porque incluso a él le causó muchos de las compañías lo rechazan en el sentido de ver un tipo de corporeidad y un tipo de voz que no pertenecía a esa corporeidad. Cuando empezamos a trabajar sobre los registros, nos dimos cuenta que había una imposición mental, pero que no era su culpa, ¿cierto? Entonces, empezar a encontrar en él el registro natural significó prácticamente volver a nacer, entrar en conflicto con lo que él pensaba que era él, entrar en conflicto con su familia, entrar en conflicto con su infancia y empezar a buscar lentamente eso donde él no había podido desarrollar su vocalidad, porque es natural que el hombre pueda desarrollar en algún momento su voz, pero él la inhibió de tal manera que su voz era la de un niño de 5 años. Entonces, entró a una etapa de mutismo gigante, él dejó de hablar casi 2 años, prácticamente decidió no hablar. Y a través de ese proceso mental que hizo, todo ese proceso de recogimiento, de sanación del niño, de toda esta parte, como empezamos a encontrar otra forma de hablar. Entonces ahí eso del estereotipo entra muy claro, ¿no? Y es cuando el estereotipo muchas veces está por fuera de nosotros o incluso de nuestra capacidad de comprender dónde podemos agarrar eso que nos ha hecho no nosotros. Y es algo que nos estamos peleando en la escuela. ¿Cómo buscar en esa voz esa persona que nos han ocultado de alguna manera? Bueno, vamos a tener que dejar acá, salvo un minuto más puede ser, o así le damos la palabra a Ana Laura que había pedido. ¿Puede ser? Sí, Gabriel, sí. Vos querías, Ana Laura, hacer la segunda y cerramos con esa. Sí, creo que es referente a la voz. A mí lo que más me ha impactado de muchas personas que he conocido que tienen formación actoral en voz tanto cantada como en voz hablada, es que siempre hay un maestro que les dice que hablan mal o que no cantan, sobre todo que no cantan, ¿no? Y entonces nunca he visto a un actor tan desarmado o actriz cuando lo ponen a cantar, ¿no? Bueno, obviamente supongo que también sucede con personas que no son actores, actrices de formación, pero la voz siempre en talleres con juventudes, en eso, con personas que no se dedican al teatro como tal, siempre me ha parecido como no sé cómo llamarle, que si alguien te dijo cuando eras chiquito, chiquita, qué fea voz tienes o qué mal cantas, súper difícil de que la gente vuelva a tener como esta confianza. Entonces quería saber, digo, ya medio escuchamos como un poco de ejemplos, pero si tienen un consejo rápido, exacto, en su experiencia de, no, manito, sí cantas bien o sí tienes, tu voz es la adecuada. Sí, siempre cuando me pasa eso, lo que arranco es lo que dije ahorita, trabajar sobre el recurso natural. Linklater me enseñó muchísimo, es decir, comenzar a mirar
a regresarse a la voz natural, a regresarse al esquema natural y sobre todo revisar si lo que estoy usando es mi esquema natural. La línea, los colores que yo manejo muchas veces no están dentro de mi esquema natural. Cuando estoy dentro del esquema natural, si tengo un mínimo de oído, un mínimo, porque también existe quien no lo tiene, o sea, ahí ya sí es otra cosa. Sí hay, sí se logran cosas muy interesantes. Y sí veo que hay más una castración mental que una castración vocal. Sí creo que hay mucho más que trabajar en la mente del actor que en la voz del actor. Por ejemplo, en aras de eso y pues continuando también con tu inquietud, con Lavinia en el año 2022, creo que fue, que fuimos al Congreso de Red de Escuelas de Teatro en Bogotá, y pues estuvimos también como ponentes y desde ahí venimos haciendo como esta construcción e hicimos un taller con 14 chicas de diferentes lugares de Colombia, estudiantes de teatro. Entonces, pues cada uno desde nuestras áreas, ¿sí? Hicimos un ejercicio de contacto con la niña interior, ¿sí? Y pues bueno, hicimos ese proceso como inmersión y después de que hicieron ese ejercicio, les dije, bueno, ¿cómo experimentaron su infancia? Ah, la respuesta automática, no. Mi infancia fue muy linda y maravillosa. Yo no me puedo quejar de mi infancia, no, o sea, mejor dicho, eso yo creo que si Walt Disney hubiera escuchado eso y lo sacan de su criogenia, hace una nueva replanteamiento de su postura. Al día siguiente llegaron todas reventadas. Sí, de pronto en los sueños que ocurren tantas movilizaciones y fue interesante entonces el ejercicio que hicimos Lavinia y yo desde esas miradas y ver cómo esas eventualidades negadas de la propia historia se manifiestan en el cuerpo, en contracturas, tensiones, desvíos de espalda, maneras de caminar y que todo eso incide en la emisión de la voz. ¿Sí? Entonces, parte de eso que dice Lavinia es eso, o sea, claro, sin entrar en un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Sino de una manera pedagógica, cómo invitar al estudiante, a la estudiante, a que acepte su historia. O sea, el arte no está para negarnos, ¿sí? El arte está para conmovernos, ¿sí? La vida es movimiento, ¿cómo nos conmovemos? Pero yo cómo me puedo conmover y cómo puedo conmoverme con el otro desde una interacción desde la alteridad, si me estoy negando y eso ocurre en la voz, ¿sí? Y eso pasa en la voz. Entonces, con los estudiantes y en aras de esa inquietud tuya es mirar cómo nos entrenamos en habilidades para la vida y en inteligencia emocional. Por ejemplo, los estudiantes que yo he tenido en el curso de Boca y de arte terapia, o sea, la ansiedad y la inseguridad y resto de maneras, cómo inciden y cómo se ven en el cuerpo. Y cuando se dan la posibilidad de una oportunidad, ellos dicen, o sea, así como Nara de lo que tú preguntabas ahorita, ¿sí? Siento mi voz diferente, porque experimento mi cuerpo diferente y también mis interacciones con los demás han cambiado y ya no le tengo miedo a mi papá y a mi mamá, ¿sí? Claro, porque es que hay un enaltecimiento, o sea, la irreverencia se hace reverencia, entonces a veces no aprendemos cómo dejar de girar en torno a algo, ¿sí? Porque eso anula la voz, eso no permite que la voz sea libre. Entonces es perder también ese tipo de miedos. Entonces lo que dice pues precisamente Lavinia y esos 30 años de experiencia como estudiante, como profesora, es es ver, y desde ese punto de vista epistemológico, porque es un cambio de vista epistemológico, cómo también el estudiante, el actor y la actriz tiene una manera diferente, más que de resignificarse, hablándolo de Derrida, cómo se deconstruye y sale de sus discursos ideológicos, ¿sí? Porque eso a veces no nos lo planteamos, lo dejamos así como en la esfera y sin darnos cuenta nuestra voz sigue siendo racista, sigue siendo excluyente, sigue siendo colonizadora, pero cuando el estudiante se da cuenta de eso, por ejemplo en las clases de epistemología llega y dice, cambió mi voz con ese proceso. Entonces ahí sí es donde está ese ejercicio liberador de esos yugos que muchas veces nosotros tenemos. Muchas gracias por esas preguntas. Para que podamos descansar un ratito, porque ya son casi para parar con la voz,
Son ¿qué hora es? Las 11, ¿no es cierto? Volvemos a encontrarnos 11:20. Yo le quiero agradecer a todos los ponentes, realmente. Me gustaría nombrarlos: Lavinia Sabina Sorge Radovani, Julio Andrés Espinel Luna, Cristina Solís Reyes, Fabián Arturo Sosa García, Canek Denis, muchísimas gracias. Les pido un gran aplauso para ellos porque la verdad que han sido muy buenos trabajos, muy buenos. Y por supuesto, pedirles que cuanto antes nos manden las ponencias, porque excelente, porque ayer nos reunimos con Octavio y me dijo que, bueno, va a salir el libro ya, o sea, urgentemente, con las ponencias del año pasado y las de este año. Así que vamos a hacer un libro reuniendo esas dos materiales. Así que por favor no se duerman en los laureles cuando les llegue mandar el texto, porque va a estar muy bueno leerlo. La verdad que han sido trabajos excelentes. Bueno, muchísimas gracias y volvemos en un ratito. Gracias.